Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Esta es una amonestación en relación a a- es una amonestación sobre todo en mis hermanos los evangélicos. Esto se mira bastante en las congregaciones. Es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón para compartir. Es una amonestación, es la palabra. Primero es para mí, ¿verdad? Eso me incluye a mí, la amonestación es para mí también, es para la iglesia. Nosotros somos salvos ah, por lo que, no por lo que nosotros hacemos, por cumplir la ley, sino por fe en Jesús. No es lo que yo hago por Dios para salvación, es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces la mayoría de evangélicos creen eso. Pero hay un problema muy grande, y estoy hablando de líderes, pastores, que cuando están predicando, se condena mucho, sobre todo a los católicos. Y vamos a ver si los católicos en realidad son ah, cristianos. En Apocalipsis, voy a comenzar con esto, es necesario poner esto para mirar si estás haciendo las obras de Dios o las obras de Satanás. Sobre todo es sobre el amor, es una amonestación. En Apocalipsis 12, del 9 al 11, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás, ¿qué es lo que hace? Estar siempre acusando de día y de noche a los cristianos, a los que son lavados por la sangre, con la sangre del Cordero, ¿verdad? Pero si se fijan, es Satanás y sus ángeles. Entonces sabemos que hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Entonces tenemos que mirar si estamos haciendo las obras de Dios o las obras de Satanás. Es una molestación sobre todo acerca de los que andan condenando siempre a los que andan en idolatría o a los católicos, porque es típico condenarlos, criticarlos, juzgarlos. Y vamos a mirar lo que dice la palabra en relación a ello, ¿verdad? Vamos a mirar, si nosotros somos salvos, lavados por la sangre, con la sangre del Cordero, no es por nuestras obras. Saulo andaba persiguiendo la iglesia. Él andaba persiguiendo a Jesús. Jesús se le parece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está una clara evidencia, ¿verdad?, de que la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Ah, Él andaba persiguiendo a Jesús. Entonces, Jesús lo llama. Jesús lo llama porque es misericordioso. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Es obvio que el Señor le cambió su corazón para servirle. Entonces, si nosotros como evangélicos somos salvos, no por nuestras obras, nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque nos portamos bien. La palabra dice que todos somos pecadores y que la maldad está en nosotros. Si tú y yo fuimos lavados con la sangre del Cordero, ¿por qué juzgas al católico? Y fíjate lo que dice Jesús. Está Jesús con sus discípulos y les pregunta, ¿quiénes dicen la gente qué dice la gente que soy yo? Entonces unos dicen, no, pues que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice Jesús, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló ninguna persona, carne o sangre, te lo reveló mi Padre.
sobre esta roca edificaré mi iglesia. La cual roca, no sobre Pedro, sobre lo que dijo Pedro. La sola iglesia es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la iglesia. En la iglesia católica, los católicos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos lo creen. Ahora, de que se hagan cosas mal entendidas, eso ya es otra cosa. Pero estamos hablando del Evangelio. Y el Evangelio está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que llevó en la cruz nuestras iniquidades y que resucitó, es importante mencionar eso. Si Él resucitó, nosotros cuando somos bautizados en agua, sumergidos y salimos, cuando salimos juntamente con Jesús. Ya no morimos porque ya vivimos con Jesús. La carne muere, pero nuestra alma vive, ya no morimos. Entonces, si nosotros morimos a los deseos pecaminosos de la carne, ¿verdad? Que todo tiene que ver con el pecado, nosotros morimos a eso, ¿verdad? Pero seguimos viviendo en un cuerpo de carne, ¿verdad? Es por eso que seguimos pecando, pero ya no lo hacemos a propósito, ¿verdad? Aunque sí hay gente que sí lo hace a propósito, ¿verdad? Entonces, fíjense, si tú y yo somos lavados con la sangre del Cordero, ¿por qué juzgas a los católicos? ¿Por qué los juzgas? O sea, si tú fuiste lavado con la sangre del Cordero, no fue por tus obras, ¿por qué lo juzgas? ¿Verdad? Ellos creen. De lo que hagan o no hagan, no es cuestión de nosotros. Jesús lo dice. En la ley dice que si hay personas que son adúlteras, se les debe de apedrear, hay que matarlos. Le traen a Jesús una mujer que fue encontrada en pleno adulterio, no le trajeron al hombre. Y le dicen, ¿qué dices tú? A ella, mira, la encontramos en pleno adulterio. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Entonces, todos se fueron, ¿verdad? Todos se fueron. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? ¿En dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dice, no, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Verdad? Entonces, eso nos aplica todavía a nosotros. ¿Quién eres tú para juzgar al católico? ¿Quién eres tú para juzgar al gay? ¿Quién eres tú para juzgar a las personas? Ahora, sabemos que en el juicio, nosotros cuando llevamos el Evangelio, ahí hay un juicio, pero es la palabra de Dios, es el Evangelio. El que recibe el Evangelio es salvo, el que cree. El que no lo recibe es condenado, pero es la palabra, no somos nosotros. Entonces vamos a mirar, ahí acuérdense, hay un nuevo pacto, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu Santo. Entonces, si Dios hizo un pacto a través de Moisés en el Antiguo Testamento, hace un pacto, no lo cumple el pueblo de Israel, después viene Jesús y hace un nuevo pacto. Si ya no estamos bajo el pacto de la ley. El nuevo pacto es el pacto que hace Jesús. Es en relación se puede decir, a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo. Y vamos a mirar lo que dice Juan 13:34. Hablando Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el mandamiento que nos da Jesús. Ámense los unos a los otros. Juan 15:7-17. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pidan todo lo que quieran y será hecho, pero hay una condición. No es una sugerencia, es una condición. Si permaneces en mí
y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la condición. No son sugerencias. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanecer en mi amor. So, es necesario permanecer en el amor de Dios, en el amor de Jesús. Si guardaran mis mandamientos, ¿cuál mandamiento? Dice Jesús, el que ames a tu prójimo. Ese es el mandamiento. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las doy a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Romanos 12:10. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Vamos a ver lo que dice Oseas en relación a lo que dice Jesús sobre la misericordia. Oseas 6:7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Peleas contra Dios. Cuando no estás cumpliendo tú la parte de tu pacto. Un pacto es como un contrato. En un contrato debe de haber por lo menos dos entidades, dos personas. Dios, Jesús, dice, ok, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Primero, crean que yo soy el Hijo de Dios. Crean, ese es uno. Dos, ámense los unos a los otros. Esos son los mandamientos. Entonces, ¿qué pasó cuando se le da el mandamiento a Adán? No cumplió, faltó a eso. Y porque pecó, porque desobedeció, entró la muerte, por eso murió. ¿Qué pasa en el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel? A través de Moisés. No cumplieron, y por no cumplir ellos fallaron. No que Dios haya fallado a su pacto, ¿verdad? Entonces viene Jesús y hace otro pacto, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos ejemplo de lo que le pasó a Adán. Tenemos ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel por desobedecer, por no cumplir la parte de su pacto. Acuérdense, el Señor dice que amemos, que nos amemos los unos a los otros. No es sugerencia, no es sugerencia, es mandamiento. Ámense los unos a los otros, ¿verdad? Pero sobre todo, crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú crees que es el Hijo de Dios, vas a creer a lo que Él dice. Prevaricaron. Quiero poner aquí un poquito porque hay gente de repente, a veces uso yo el diccionario uh, para explicar un poquito mejor en relación
en relación a la lectura. Es como faltaron, desobedecieron. Entonces, no hay misericordia en estas personas, ¿verdad? Viene Jesús, está sanando a unas personas en día sábado. ¿Por qué hace esto? Es para enseñarnos, es para enseñarnos. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios sane a unas personas no debes de trabajar en sábado? Entonces Dios dice que a Él quiere más misericordia y no sacrificio. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley. Pero esa ley debería de estar escrita en tu mente y en tu corazón, si es que ya has recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te inclina para que ames a tu prójimo. Si no amas a tu prójimo, el Espíritu de Dios no está en ti. Y debes de pedirle al Señor, arrepiéntete y pídele al Señor que te llene de su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice Jesús en relación al amor y en relación al tiempo del fin. En Mateo 24, del 3 al 14, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Acuérdense que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto pase, acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si hay algo que el Señor dice, ¿verdad? De que hay tribulación para los que creen en Jesús. Muchos, pero Él está ahí cuidándonos, dándonos paz, dándonos gozo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pregunta, ¿amas a tu prójimo o lo aborreces? Hazte esa pregunta. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se va multiplicando la maldad, la marca de la bestia, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en la fe, en el amor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hablando un poquito acerca del nuevo pacto, dice, pero Cristo, en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el 10:26 dice, si pecáramos, fíjese, aquí está la diferencia. Una cosa es que nosotros pequemos no porque querramos pecar. Esa es una cosa. Otra cosa es, dicen en Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ahorita voy a regresar a ese versículo. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí está el pacto del que habla en Jeremías 31. Hebreos 8, del 10 al 13, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, repitiendo lo que ya había profetizado Jeremías en Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quién le tiene que enseñar a las personas a la ley?
¿Eres tú o es Dios? No dice aquí que es Dios el que lo va a hacer. Entonces, ¿por qué nosotros somos necios a querer llevarle la ley a la gente cuando aquí dice que es Dios mismo? Otra vez, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Les voy a dar un ejemplo. Si tú vas y compras una casa, tú firmas un contrato. Hay un testigo, ¿verdad? En este caso es el escro. Ah, cuando tú firmas ese contrato, hay muchas cláusulas ahí, lo haces entre tú y un representante del banco al que te está prestando el dinero. Ese es un contrato. En ese contrato, los dos deben de cumplir las reglas que están ahí. Digamos, una de las reglas que tú tienes que cumplir es de que tienes que pagar la mensualidad cada mes. Si la dejas de pagar, por ejemplo, 3 meses seguidos, en el contrato está estipulado que si tú dejas de dar 3 pagos, ellos por ley te tienen que mandar una nota de que sabe que ya anda atrasado 3 meses. Entonces ellos registran un documento de que van a vender tu casa y tienes 3 meses para ponerte al corriente, si no van a subastar tu casa. Entonces ahí se tiene que cumplir el contrato. Cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, Dios cumplió, pero el pueblo de Israel no, ¿verdad? Entonces Dios enseñándonos dice, ok, ustedes tienen el pecado, tienen un corazón, dice que el pecado lo tienen ahí, dice como en un corazón de piedra, dice, lo tienen marcado ahí con un cincel de hierro y punta de diamante, dice, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. Después de aquellos días, es lo que está aquí, voy a hacer ese pacto. Viene Jesús y hace ese nuevo pacto. Entonces tú y yo ya somos justificados para con Dios a través de la sangre del Cordero. Entonces, si tú y yo somos justificados por la sangre del Cordero, ¿qué andas presumiendo? ¿Qué andas condenando? ¿Qué andas llevando juicio a la gente que está pecando? O sea, si tú eres pecador y sigues pecando, ¿quién eres tú para venir a decirle a la gente que no peque más? ¿Verdad? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, para que una persona reciba el Espíritu Santo, tiene que reconocer a Jesús. Por eso es necesario llevar el Evangelio. Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos? Vayan y prediquen la ley. ¿Verdad que no? Les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El que crea será salvo. El que no crea, pues es condenado. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente? ¿Cómo ayudamos a la gente para que deje de ser esclavo del pecado? Así como te llamó el Señor a ti. ¿Y cuándo te llamó? Cuando más pecador eras. O ya se te olvidó. O ya se te olvidó. ¿Cuándo llamó a Pablo? Pues cuando andaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Eso es para que nosotros no nos inflemos, no nos vanagloriemos. La salvación le pertenece a Jesús, a Dios, no a nosotros. Entonces nosotros, lo único que nosotros debemos de llevar es el evangelio cuando predicamos. Ahora en la iglesia, si una persona se está apartando y ya no escucha al Espíritu Santo, ya el Señor le puede decir, no, pues amonéstalo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la exhortación, ¿verdad? Entonces si la persona lo acepta,
¿verdad? Regresa con el Señor. ¿Qué hace? Aquí hay personas que se enojan cuando se les exhortan. Eso es evidencia de que hay orgullo en la persona. Entonces, ¿qué dice el Señor? Al orgulloso, dice al humilde, estoy atento a ver qué quiere. Dice, pero al orgulloso lo miro de lejos. Entonces es necesario de que cuando nos exhorten, debemos de ser humildes para reconocer si le faltamos a alguien. Es necesario pedir perdón. ¿Sabe qué, hermano? Perdóneme porque lo ofendí. Perdóneme, ¿verdad? La otra persona, ¿verdad? Si el amor de Dios está en la otra persona, te va a perdonar. ¿Hasta cuántas veces? Le pregunta Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo, a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? Dice, no, hasta 70 veces 7, que es está hablando tipológicamente. Siempre es algo que ya había dicho Caín, Dios lo maldijo, ah, y él menciona eso, ¿verdad? Por eso lo vamos a compartir en otro estudio. Entonces, si alguien nos ofende, fíjense, si en el mundo alguien nos ofende, nosotros ya morimos a la carne. Entonces, si alguien me pega en la mejilla, le debo de poner la otra. Eso es así. Pero ¿qué pasa? Que el orgullo de nosotros que nos dicen, no, a mí no me vas a pegar y te pones a pelear con la persona. No solamente a puños, sino la iglesia, esta es la amonestación, lo hace con palabras, ¿verdad? Y ahorita ya con el Facebook es más fácil. A veces una persona no se atreve a criticar a otra persona delante, aunque hay mucha gente que sí. Pero es más fácil criticar a personas en el internet porque no están delante de ti. Es bien fácil poner algo ahí para criticar a alguien, ¿verdad? Entonces la amonestación es para todos, para todos. Para mí también, yo como les digo siempre, primero es para mí, es para toda la iglesia. Entonces fíjense, si tú miras que una persona no está caminando con el Señor, preséntale el Evangelio. Si te rechaza, no te rechaza así, está rechazando a Dios, ¿verdad? Pero nosotros seguimos amando a esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar a la gente? Hebreos 10, 23 al 31. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, o sea, el que viola los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Jesús dice, no tengas miedo, no tengas miedo al que te pueda quitar la vida en la carne. No, no le tengas miedo. Tenle miedo el que puede echar tu alma en el infierno. A ese tenle miedo. Entonces, si tú miras lo que le pasó al pueblo de Israel, mucha gente dice, no, Dios es misericordioso. Sí, sí, Dios es misericordioso. Nadie, yo no voy a morir, yo no voy a morir. Dios es bueno. Bueno, ¿qué le pasó al pueblo de Judá? ¿Qué le pasó a Israel en el tiempo de Jeremías? Vienen los profetas y le dicen, cambien de camino, arrepiéntanse,
Arrepiéntanse, cambien de caminar. No, 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 aquí no vengas, lárgate de aquí no vengas. ¿Qué pasó? Mataron a casi todo el pueblo de Israel hubo un remanente. Siempre lo digo, en ese remanente fue destruido el templo. Babilonia lo arrasó. Entonces, hay gente que le tiene más miedo aquí a la muerte. He ahí, he ahí. Si antes, por guardar a los 10 mandamientos, moría la gente aquí en la carne, imagínate pisotear la sangre del Cordero. Si Jesús viene y muere por nosotros, y el Señor nos llama y nos da la libertad, y nosotros regresamos al mundo, o sea, nos importa un cacahuate la sangre de Jesús. Es lo que está diciendo aquí en Hebreos, según muchos teólogos. Yo en lo personal pienso también que es Pablo. Horrenda cosa, horrenda expectación de juicio de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, arrepiéntanse. Dios es misericordioso. Arrepiéntete. Entonces, estás amando a tu prójimo. El católico es tu prójimo. El católico cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él lo cree. Si no lo creyera, no fuera misa. Si no lo creyera, no fuera misa. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Si yo repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? ¿Qué hace Satanás? Mira lo que está haciendo ¿verdad? Acusando a todos ahí. Mira lo que anda haciendo. Eso es lo que hace Satanás. Y si tú lo estás haciendo, eres hijo de Satanás. Así de fácil, así de fácil. Hay amonestación, ¿verdad? Si tienes oídos para oír, oye. Si hay orgullo en ti, no vas a escuchar esto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Romanos 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, seguid lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No te asocies con los orgullosos. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien nos critica, hay que amarlo. Jesús nos enseñó cuando lo estaban crucificando. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónelos, perdónelos. Entonces nosotros debemos de hacer eso. Ahora, ¿cuál es el sacrificio de nosotros? ¿Qué es lo que debemos de... Si tenemos orgullo, mucho orgullo, no, conmigo no te metes. Con mi familia no te metas. El orgullo. Pero en la medida que vamos muriendo y solos no podemos, siempre lo digo. Padre, ayúdeme a ser humilde, ayúdeme a dar fruto, ¿verdad? Entonces Dios te ayuda, ¿verdad? Te pone formas para que no respondas, para que no grites, para que no... Y muchas veces fallamos. Ay, Señor, ayúdeme, mire, no puedo. Ayúdeme, Padre. Entonces ahí estás peleando. Tienes que morir. Tienes que morir, ¿verdad? Entonces ya si alguien llega y te cachetea, cierra la boca, no digas nada, pon la otra mejilla. No lo hacemos siempre. Ahí donde debemos de estar orando. Padre, ayúdeme, Señor, a dar testimonio de usted. Si no, no somos salvos. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 14 del 1 al 13. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Débil en la fe. Eso, si hay una persona que dice, no debes de comer carne porque escrito está que no debes de comer carne. Y tú te acuerdas, ¿verdad? Cuando dice Jesús dijo, eso, nada de lo que entra por la boca es pecado, eso no es pecado. Entonces te pones a alegar ahí, no, mira, no es pecado, no, que sí es pecado, no, que no. Entonces ya estás contendiendo. Si esa persona es débil en la fe, yo lo he hecho, yo soy culpable de todo esto. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace cada caso del día, lo hace por el Señor, ¿verdad? No, no, ahora hay que ir a misa, no, ahora no. Si lo haces para el Señor, lo estás haciendo para el Señor, ¿verdad? El que no hace caso del día, o sea, si la gente no va a misa o no va los domingos, oh, no, yo voy el miércoles, ¿verdad? En realidad los días no importa, o sea, eso no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. O sea, si yo digo, yo no estoy bajo la ley, o sea, yo puedo ir a una congregación el día que sea. Si en la congregación se reúnen los martes, yo puedo ir los martes, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, yo trabajo el domingo. Oh, no, hermano, tienes que venir los domingos. Si no vienes el domingo, estás pecando. ¿Por qué estoy pecando? Si ya Jesús lavó mis pecados. O sea, no pecas. O sea, si es un día o otro día, aquí está lo que está diciendo Pablo. Y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. O sea, si alguien hace algo para honrar a Dios, o sea, si lo hace para Dios, lo está haciendo para Dios, no para uno, no para ti, no para él, lo está haciendo para Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? O sea, vamos a decirlo, lo voy a poner así para aprender. Puede haber un católico que diga, no, esta es la iglesia verdadera, ustedes se van a ir al infierno porque son rebeldes, ¿verdad? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O sea, si nosotros creemos que somos lavados por la sangre del Cordero y somos salvos por fe. Pero si viene el evangélico y viene, ustedes son unos idólatras, se van a ir al infierno, eso es muestra de que el amor de Dios no está en ti. No está en ti. Eso no es amor. Ahí estás condenando. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Oh, no, yo no me junto con pecadores, porque la palabra dice que no debo de andar con. La palabra dice, ¿verdad? Ve y congrégate con los humildes. Con los humildes. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pone esta escritura Pablo aquí? Porque todo eso es orgullo. ¿Qué es lo que, si tú me preguntas, define a Satanás? Orgulloso. Satanás es orgulloso. Jesús, humilde, manso y humilde, amoroso. Entonces, si nosotros juzgamos, no estamos amando, no estamos amando. Debemos de tener misericordia, debemos de amar a nuestro prójimo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces es necesario amar a nuestro prójimo. Nosotros podemos convivir, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo.
Si una persona sabe, por ejemplo, si nosotros platicamos con el Señor y todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo, entonces ya si una persona, por decir una persona católica, viene y te dice, no, 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 debemos de rezar y a María, entonces ahí ya no está de alguna forma respetando tus creencias. Entonces, pues, sí, no puedes estar ahí, pero de otra forma, vamos a mirar lo contrario. Si hay una persona, un católico, y te dice, hermano, pues vamos a orar, ¿verdad? Y lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo, ¿por qué la menosprecias? ¿Verdad? Si te está respetando lo que todo, sí, está bien, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ok, pues vamos a orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, tú puedes mirar cómo conocemos la verdadera iglesia. No es las personas que se congregan y van a un edificio. No, no necesariamente esa es la iglesia. La verdadera iglesia, siempre lo digo, la conoce Dios. Nosotros podemos mirar en una persona o en personas si el amor de Dios está en ellos, ¿verdad? Pero, pero como te dijera, hay diferentes niveles de conocimiento de Dios, ¿verdad? Si del corazón de la persona sale amor, a mí no me importa si es testigo de Jehová, a mí no me importa si es católico, a mí no me importa. Hay amor. De una persona que sale amor, no puede ser hijo de Satanás. No puede, no puede, no puede. Donde hay amor, ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios es amor. El que ama a su prójimo está cumpliendo, aunque inclusive nunca lo haya escuchado. ¿Por qué? Porque el Espíritu se manifiesta aún donde no ha llegado el Evangelio. La gente sabe lo que está bien y lo que está mal. La gente lo sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo dice. No que more en la persona, pero sí le dice lo que es pecado, lo que está bien y lo que está mal. Por eso toda persona sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros estemos despiertos, es necesario que nosotros amemos. Amemos, pidámosle al Señor, Padre mío, ayúdenos a amar a nuestro prójimo, ayúdeme, Padre Santo, Señor, a dar testimonio de usted, Señor. Es fácil amar a mi hermano, a mi hermana, pero no es fácil amar a una persona que me critica, que me condena, que me juzga, es más difícil. Entonces es ahí que necesitamos el amor de Dios que esté en mi mente y en mi corazón para yo poder amar a mi prójimo. ¿Okay? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.